En el corazón de Río Grande, también conocido como frontera entre Texas y México, este pedazo de isla se convirtió en el paraíso intocable del cártel más temido de México, el CJNG de El Mencho. Durante años, la isla Frontón desafió a dos naciones, burlándose de la ley. Sin embargo, los Texas Rangers, la fuerza élite con casi 200 años de historia, decidieron cambiar las reglas del juego. En una audaz operación, estos agentes de élite se infiltraron en esta fortaleza del cártel. Lo que descubrieron dentro haría que la sangre de cualquiera se helara. Laboratorios de metanfetamina a escala industrial, arsenales dignos de un ejército y algo aún más perturbador. Lo que nadie esperaba era la respuesta brutal del Mencho, el narcotraficante más buscado del mundo, quien juró bañar en sangre Texas, llevando incluso carros bomba a suelo estadounidense. Por primera vez, en el corazón de Río Grande, entre Estados Unidos y México, se alza la isla Frontón. Este pequeño pedazo de tierra se ha convertido en el epicentro de una batalla territorial que desafía la autoridad de dos naciones. Su posición geográfica única la hace invaluable para los cárteles, ya que ubicada en la línea fronteriza, ofrece un punto de control estratégico sobre el tráfico ilegal. Desde aquí, los narcotraficantes supervisan los movimientos de las patrullas, coordinan envíos de drogas y mantienen presencia en ambos lados de la frontera. La topografía irregular de la isla la hace ideal para actividades clandestinas. Su densa vegetación proporciona cobertura natural, mientras que sus orillas escarpadas dificultan el acceso a las autoridades. La isla Frontón nació en 1926, tras un cambio en el curso del Río Grande. Desde entonces, ha sido objeto de disputas territoriales entre Estados Unidos y México. Un tratado de 1970 la colocó bajo jurisdicción estadounidense, pero la realidad sobre el terreno era más compleja. La falta de presencia constante de autoridades creó un vacío de poder, convirtiéndola en una tierra de nadie. Esa ambigüedad legal la transformó en un paraíso para actividades ilícitas. La infiltración de los cárteles fue gradual pero implacable. La isla se convirtió en un centro de operaciones para el crimen organizado, sirviendo como punto de transferencia para drogas, armas de fuego y tráfico de personas. El impacto en la seguridad de la región fue devastador. Las comunidades cercanas vivían bajo constante amenaza, mientras la corrupción se infiltraba en las instituciones locales. El Mencho, con el apodo de El Mencho, emergió como el nuevo amo de la isla Frontón. El líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, vio en la isla una oportunidad para expandir su poder. Con brutalidad y astucia, El Mencho eliminó a sus rivales y consolidó el control, estableciendo una impresionante infraestructura y convirtiendo la isla en una fortaleza inexpugnable. La isla se transformó en un símbolo del poder del narcotráfico, representando un desafío abierto a las autoridades. El dominio del CJNG se erigió como un símbolo tangible de la impotencia del Estado frente al crimen organizado. Esta situación insostenible generó inquietud tanto entre los residentes como entre los políticos, y la cobertura mediática alcanzó niveles sin precedentes, convirtiendo la isla en un foco de atención nacional. Se desató un intenso debate sobre la responsabilidad de abordar el problema, mientras las autoridades federales y estatales se pasaban la pelota. La frustración de la población crecía a medida que la isla Frontón se convertía en un bastión del crimen organizado. Nadie imaginaba que un grupo élite de Texas estaba a punto de desafiar el dominio del Mencho, marcando el inicio de una batalla que sacudiría los cimientos del poderoso CJNG. Los Texas Rangers, una fuerza élite con casi 200 años de historia, se convirtieron en la punta de lanza en la lucha contra los cárteles. Su combinación de experiencia histórica, adaptabilidad y profundo conocimiento del terreno los distingue de otras unidades policiales. Fundados en 1823, los Rangers han evolucionado desde sus inicios como guardias fronterizos hasta convertirse en una sofisticada unidad de aplicación de la ley. Su lema, un disturbio, un Ranger, refleja su reputación de eficacia y determinación para enfrentar las amenazas modernas. Los Rangers han modernizado sus tácticas y tecnología, pasando de los caballos a los vehículos todoterreno y de los revólveres a armamento de última generación. Sin embargo, mantienen su espíritu pionero y su compromiso inquebrantable con la justicia. El proceso de selección de los Rangers es uno de los más rigurosos del país. Solo los mejores oficiales de las fuerzas del orden de Texas son considerados. Los candidatos deben tener al menos 8 años de experiencia en aplicación de la ley y pasar por intensas pruebas físicas y psicológicas. El entrenamiento en tácticas antinarcóticos es una parte crucial de su formación. Los Rangers aprenden técnicas avanzadas de infiltración, análisis de inteligencia y combate urbano,
y se someten a simulacros realistas que replican las condiciones de enfrentamiento con los cárteles. Para las operaciones fronterizas, desarrollan habilidades específicas como rastreo en terreno desértico, supervivencia en condiciones extremas y técnicas de interrogatorio. También reciben formación en leyes internacionales y protocolos de cooperación transfronteriza. Los Rangers cuentan con un equipamiento de vanguardia. Utilizan chalecos antibalas de última generación, visores nocturnos avanzados y sistemas de comunicación encriptados. Sus vehículos están equipados con tecnología de rastreo satelital y blindaje reforzado. El uso de drones se ha vuelto fundamental en sus operaciones. Emplean vehículos aéreos no tripulados para vigilancia, reconocimiento y, en algunos casos, para apoyo táctico en operaciones de alto riesgo. La inteligencia artificial juega un papel crucial en el análisis de datos. Los Rangers utilizan algoritmos avanzados para procesar grandes cantidades de información, identificar patrones de actividad criminal y predecir movimientos de los cárteles. La colaboración con otras agencias es clave. Mantienen estrechos vínculos con la DEA, el FBI y la patrulla fronteriza, compartiendo recursos e inteligencia para maximizar su efectividad. El enfoque principal de los Rangers es desmantelar las estructuras de mando de los cárteles. Los Texas Rangers se centran en identificar y capturar a los líderes de alto nivel, buscando desestabilizar las organizaciones desde arriba. Las tácticas de infiltración son fundamentales en su estrategia. Han logrado introducir agentes encubiertos en las filas de los cárteles, proporcionando inteligencia invaluable desde dentro. Aunque la coordinación con las autoridades mexicanas es delicada, es esencial. Los Rangers han establecido canales de comunicación seguros con unidades de élite mexicanas, lo que permite operaciones conjuntas y el intercambio de información crítica. Han logrado éxitos notables contra varios cárteles. En 2019, una operación conjunta con la DEA resultó en la captura del Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, desestabilizando significativamente las operaciones del cártel en el estado de Guanajuato. Otra victoria importante fue la operación Lone Star, que interrumpió las principales rutas de tráfico de drogas en el sur de Texas, resultando la incautación de toneladas de narcóticos y el arresto de docenas de miembros de alto rango de varios cárteles. Estos logros han otorgado a los Rangers un reconocimiento público y un sólido apoyo comunitario, aumentando la confianza en las instituciones de aplicación de la ley en Texas. El análisis de inteligencia de los Rangers ha identificado al CJNG, liderado por el Mencho, como la mayor amenaza actual. La brutalidad del cártel, su rápida expansión y su sofisticación tecnológica lo convierten en un adversario formidable. La planificación para abordar la situación en la isla Frontón ha sido meticulosa. Han mapeado detalladamente la isla, identificando puntos de entrada, rutas de escape y posibles ubicaciones de infraestructura del cártel. Sin embargo, la intervención en la isla presenta desafíos legales y logísticos significativos, ya que la jurisdicción ambigua complica las operaciones, requiriendo una cuidadosa coordinación con autoridades federales y posiblemente con México. A pesar de estos obstáculos, los Rangers están decididos a liberar la isla Frontón del control del CJNG. Ven esto como una oportunidad para asestar un golpe decisivo al cártel y enviar un mensaje claro: ningún territorio está fuera del alcance de la ley. La batalla que se avecina promete ser una de las más intensas en la historia de los Texas Rangers, poniendo a prueba todas sus habilidades, recursos y determinación en la lucha contra uno de los cárteles más poderosos del mundo. Némesis Ceguera Cervantes, alias El Mencho, se ha convertido en uno de los narcotraficantes más temidos y respetados del mundo. Su ascenso al poder es una historia de astucia, brutalidad y ambición sin límites. Nacido en una familia humilde en Michoacán, El Mencho comenzó su carrera criminal como sicario del Cártel del Milenio. Tras la caída de sus líderes, vio la oportunidad de crear su propia organización. Con una combinación de visión estratégica y despiadada eficiencia, transformó un pequeño grupo de sicarios en uno de los cárteles más poderosos de México. El Mencho construyó su imperio criminal aprovechando el vacío dejado por otros cárteles debilitados. Su habilidad para forjar alianzas, eliminar rivales y corromper funcionarios le permitió expandirse rápidamente. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, opera con una estructura jerárquica militar, con el Mencho en la cima, rodeado por un círculo íntimo de lugartenientes de confianza. Bajo ellos, una red de células opera con relativa autonomía, manteniendo la flexibilidad del cártel. Además, el CJNG ha diversificado sus actividades delictivas más allá del narcotráfico, involucrándose en extorsión, secuestro, tráfico de personas y lavado de dinero a gran escala. Esta diversificación les proporciona múltiples fuentes de ingresos y poder.
La presencia internacional del CJNG es impresionante, con operaciones en América, Europa y Asia, colaborando con grupos criminales locales para expandir su alcance global. El cártel es conocido por sus actos de violencia extrema, que incluyen decapitaciones, desmembramientos y ejecuciones públicas, lo que se ha convertido en su sello distintivo. Estos actos no solo eliminan a sus enemigos, sino que también envían un mensaje claro tanto a rivales como a autoridades. El CJNG ha adoptado las redes sociales como herramienta de propaganda, difundiendo vídeos de ejecuciones y mensajes amenazantes, creando así un clima de terror en la población. Sus narcomensajes, que se encuentran en mantas y cadáveres, representan una forma macabra de comunicación pública, con un profundo impacto psicológico. La población vive en constante temor, mientras que las fuerzas del orden enfrentan una intensa presión psicológica, conscientes de que cualquier error puede resultar en una muerte horrible. Este cártel ha revolucionado el tráfico de drogas mediante nuevas rutas y métodos de contrabando, utilizando submarinos, drones y túneles sofisticados para transportar estupefacientes. Su red de distribución se extiende por todo el continente americano. La producción y distribución de drogas sintéticas, como la metanfetamina y el fentanilo, se ha convertido en una especialidad del CJNG, con laboratorios de metanfetamina a gran escala y una creciente incursión en el mercado del fentanilo, lo que multiplica sus ganancias. El CJNG se adapta rápidamente a las estrategias de las autoridades. Cuando una ruta es descubierta, inmediatamente activan alternativas. Su flexibilidad y recursos les permiten mantenerse siempre un paso adelante. El cártel posee un arsenal que rivaliza con el de muchos ejércitos, habiendo adquirido armamento militar de alto calibre, que incluye lanzacohetes, ametralladoras pesadas y granadas de fragmentación. Una de sus innovaciones más temidas son los nartanques, vehículos blindados artesanales capaces de resistir ataques con armas pesadas, lo que les otorga una ventaja significativa en enfrentamientos directos. Los sicarios del CJNG reciben un riguroso entrenamiento paramilitar. Muchos de ellos son exmilitares o policías, lo que les aporta experiencia táctica al cártel. Su disciplina y habilidades de combate los convierten en adversarios extremadamente peligrosos. El CJNG ha conquistado plazas clave en el territorio mexicano, controlando gran parte de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, y tiene presencia en casi todos los estados de México. Su expansión ha sido rápida y violenta, desplazando a cárteles rivales. En Estados Unidos, el CJNG ha establecido células operativas en varias ciudades importantes, encargándose de la distribución de drogas y el lavado de dinero, lo que amplía su influencia en el territorio norteamericano. Los enfrentamientos con cárteles rivales por el control de las rutas son frecuentes y sangrientos, y el CJNG no duda en declarar la guerra a cualquier grupo que se interponga en su camino, lo que ha incrementado dramáticamente la violencia en muchas regiones. La Operación Isla Frontera surgió como respuesta a la creciente amenaza del CJNG en la región, ya que su evasión del cártel no solo representaba un desafío a la autoridad estatal, sino que también era un punto estratégico para el tráfico de drogas y armas hacia Estados Unidos. Esta operación es crucial para combatir la influencia y el control del CJNG en la zona. Los objetivos de la misión eran claros: desmantelar la infraestructura del CJNG, capturar a líderes clave y restablecer el control gubernamental sobre la isla. La planificación de la operación involucró una coordinación sin precedentes entre agencias estatales y federales, con los Rangers trabajando en estrecha colaboración con la DEA, el FBI y la Guardia Costera, compartiendo inteligencia y recursos. Cada aspecto de la operación fue minuciosamente analizado y ensayado, siendo la inteligencia clave para su éxito. Los Rangers desplegaron una red de informantes en las comunidades cercanas a la isla, lo que les permitió obtener información valiosa sobre los movimientos del cártel. Utilizando tecnología de vigilancia avanzada, incluyendo drones con capacidad de visión nocturna y sensores térmicos, pudieron mapear detalladamente las instalaciones del CJNG y se identificaron laboratorios, almacenes de armas y centros de comunicación. La identificación de objetivos de alto valor fue prioritaria, localizando posibles ubicaciones de líderes del cártel, incluidos los lugartenientes cercanos a El Mencho. Para esta misión crítica se seleccionaron los Rangers más experimentados y hábiles, incluyendo francotiradores de élite, expertos en explosivos y especialistas en combate cercano. Dada la naturaleza anfibia de la operación, se llevó a cabo un entrenamiento especializado en desembarcos nocturnos, navegación en aguas poco profundas y tácticas de asalto en terrenos pantanosos. Los simulacros fueron intensos y realistas, y se construyó una maqueta a escala de la isla para familiarizar al equipo con cada detalle del terreno. La preparación psicológica también fue importante,
con concesiones diseñadas para fortalecer la resiliencia mental del equipo. La infiltración inicial fue un éxito, y utilizando equipos de visión nocturna, los Rangers neutralizaron a los guardias perimetrales sin alterar el grueso de las fuerzas del CJNG. Sin embargo, al acercarse al centro de la isla, estalló un intenso tiroteo. Los sicarios del cártel, aunque sorprendidos, respondieron con ferocidad. Los Rangers se vieron envueltos en varios enfrentamientos cercanos, pero su superior entrenamiento y coordinación les dieron la ventaja. A medida que aseguraban la isla, los Rangers descubrieron la verdadera magnitud de la operación del CJNG. Encontraron laboratorios de metanfetamina a escala industrial, almacenes repletos de armas de grado militar y sofisticados sistemas de comunicación encriptada. La evidencia incriminatoria fue abundante. Se recuperaron computadoras con información detallada sobre rutas de tráfico, contactos internacionales y operaciones de lavado de dinero, lo que prometía ser un golpe devastador para las operaciones globales del cártel. En los días siguientes al asalto inicial, los Rangers se dedicaron a desmantelar metódicamente la infraestructura del cártel. Los laboratorios fueron desmantelados, las armas y drogas destruidas bajo estrictos protocolos, y se descubrieron y destruyeron varios campos de cultivo de marihuana ocultos en la densa vegetación de la isla. También se neutralizaron toneladas de precursores químicos para la producción de metanfetamina. Como paso final, los Rangers establecieron un puesto avanzado permanente en la isla, que serviría como un símbolo de la presencia continua de la ley y como punto de vigilancia estratégico para futuras operaciones contra el narcotráfico en la región. La Operación Isla Frontera marcó un antes y un después en la lucha contra el CJNG. Aunque el cártel seguía lejos de ser derrotado, había perdido uno de sus activos más valiosos y se había demostrado que no eran invulnerables. La pérdida de la Isla Frontón fue un golpe devastador para el Mencho y el CJNG, ya que este bastión estratégico no solo representaba un símbolo de poder, sino que también era un punto clave para sus operaciones de tráfico. La reacción de El Mencho, líder del cártel, fue inmediata y feroz. Conocido por su temperamento volátil, ordenó movilizar todos los recursos disponibles para una venganza sin precedentes contra los Rangers de Texas. La respuesta del CJNG no tardó en llegar, y se registraron ataques coordinados contra puestos fronterizos y patrullas de los Rangers, sembrando el caos en la región. En solo una semana, se reportaron más de 20 tiroteos y emboscadas. La intimidación hacia ciudadanos y funcionarios locales alcanzó niveles alarmantes, con familias enteras recibiendo amenazas de muerte si no colaboraban con el cártel. El miedo se apoderó de las comunidades fronterizas. El uso de coches bomba, una táctica raramente vista en territorio estadounidense, marcó una escalada significativa. Un atentado en McAllen dejó 5 muertos y docenas de heridos, enviando ondas de shock por todo el país. El CJNG desató una campaña de terror psicológico. Narcomensajes aparecieron en puentes y edificios públicos, amenazando directamente a los Rangers y sus familias. Sabemos dónde viven, sabemos dónde estudian sus hijos, rezaba uno de los mensajes. Vídeos virales que mostraban ejecuciones brutales de supuestos informantes inundaron las redes sociales, y aunque las plataformas intentaron eliminarlos, el daño psicológico ya estaba hecho. El cártel llevó a cabo una sofisticada campaña de desinformación para desacreditar a los Rangers. Noticias falsas sobre corrupción y abusos se propagaron rápidamente, sembrando la duda en la opinión pública. El CJNG no escatimó en recursos para intentar corromper a las fuerzas del orden, y llegadas ofertas de sobornos millonarios a oficiales de alto rango, algunos de los cuales, tentados por las sumas astronómicas, se encontraron atrapados en operaciones encubiertas. Las familias de los Rangers no quedaron exentas de amenazas y chantajes, que se volvieron comunes, poniendo a prueba la lealtad de los agentes. La venganza del CJNG fue particularmente cruel. Considerados traidores o informantes, personas y sus familias fueron blanco de ataques brutales en ambos lados de la frontera. Cuerpos mutilados aparecieron con mensajes de advertencia. Los funcionarios mexicanos que habían cooperado en la Operación Isla Frontera pagaron un alto precio, y una ola de asesinatos selectivos dejó un vacío en las instituciones de seguridad mexicanas, complicando aún más la operación binacional. La intimidación a testigos y potenciales colaboradores alcanzó niveles sin precedentes, y el miedo a represalias dificultó seriamente las investigaciones en curso. En un movimiento sin precedentes, El Mencho lanzó un mensaje directo desafiando al gobierno de Texas en un vídeo difundido en redes sociales. Rodeado de hombres fuertemente armados, prometió bañar en sangre el estado si los Rangers no se retiraban de la frontera. Por cada miembro del cártel caído, 100 inocentes pagarán, amenazó.
Su promesa de llevar la guerra a las calles de Texas envió escalofríos por todo el país. La reacción de la opinión pública fue mixta. Mientras algunos pedían una respuesta contundente, otros temían que la escalada del conflicto solo traería más violencia. Las autoridades, tanto a nivel estatal como federal, se vieron presionadas a responder ante la escalada del conflicto. El gobernador de Texas convocó una reunión de emergencia con funcionarios de seguridad, y la Casa Blanca emitió un comunicado que condenaba las amenazas del CJNG, prometiendo todo el apoyo federal necesario. La guerra entre los Rangers y el cártel había entrado en una nueva y peligrosa fase. El Mencho había dejado claro que no se detendría ante nada para recuperar su territorio y vengarse, mientras que los Rangers sabían que retroceder no era una opción. El escenario estaba listo para un conflicto sin precedentes en la frontera entre Estados Unidos y México. Tras el éxito inicial en la isla Frontón, los Rangers comprendieron que limitar su acción a ese territorio no sería suficiente. El CJNG había extendido sus tentáculos por todo Texas, y la lucha debía ampliarse para ser efectiva. Los nuevos objetivos incluían desmantelar la compleja red del cártel en el estado, desde sus puntos de distribución hasta sus operaciones de lavado de dinero. Así, la operación pasó de ser un golpe localizado a una campaña estatal contra el cártel. Para lograrlo, los Rangers implementaron una estrategia multifacética, combinando inteligencia de alta tecnología con trabajo encubierto en el terreno, buscando atacar simultáneamente varios puntos de la estructura del CJNG. Las redadas se intensificaron, y en una sola semana, los Rangers allanaron más de 50 casas de seguridad y negocios fachada del cártel en ciudades clave como Dallas, Houston y San Antonio. Estas acciones deshabilitaron las operaciones cotidianas del CJNG, interfiriendo significativamente en su capacidad operativa. La intercepción de cargamentos se volvió más sofisticada, utilizando información de inteligencia avanzada. Los Rangers lograron confiscar toneladas de drogas y millones de dólares en efectivo en múltiples operativos coordinados en ciudades clave. Las redes de distribución del CJNG fueron sistemáticamente desarticuladas, y los arrestos de distribuidores de nivel medio y bajo dejaron al cártel sin su fuerza de ventas en las calles. El conflicto también se trasladó al ciberespacio. Expertos en tecnología reclutados por los Rangers lograron hackear los sistemas de comunicación encriptados del cártel, proporcionando información invaluable sobre sus operaciones. El rastreo de transacciones financieras emergió como un frente crucial, y colaborando con unidades especializadas en delitos financieros, los Rangers comenzaron a desentrañar la compleja red de lavado de dinero del CJNG. La batalla contra el cártel requirió una colaboración sin precedentes. Los Rangers trabajaron estrechamente con la DEA, el FBI y otras agencias federales, compartiendo recursos e inteligencia. Además, las operaciones conjuntas con fuerzas mexicanas se volvieron más frecuentes y efectivas, formando un frente unificado en la lucha contra el CJNG. La coordinación de esfuerzos amplió el alcance de las operaciones, que ahora buscaban no solo desmantelar la red criminal, sino también restaurar la seguridad en las comunidades afectadas por la violencia del cártel. A pesar de los riesgos de corrupción, estas colaboraciones permitieron golpear al CJNG en ambos lados de la frontera. El apoyo de Interpol y otras organizaciones internacionales amplió el alcance de la lucha, y una red global de inteligencia ayudó a rastrear las conexiones internacionales del cártel y a congelar activos en el extranjero. Sin embargo, la intensificación del conflicto cobró un alto precio. Varios Rangers cayeron en cumplimiento del deber y decenas resultaron heridos en enfrentamientos cada vez más violentos. Las comunidades fronterizas se vieron atrapadas en el fuego cruzado, y el miedo y la incertidumbre se apoderaron de los residentes, muchos de los cuales optaron por abandonar sus hogares en busca de seguridad. Los Rangers enfrentaron dilemas éticos y morales complejos. La línea entre la justicia y la venganza se volvió borrosa, y algunos cuestionaron si los métodos empleados justificaban el fin perseguido. La cobertura mediática de la guerra contra el CJNG fue intensa y a menudo contradictoria. Mientras algunos medios elogiaban la valentía de los Rangers, otros cuestionaban la escalada de violencia. Ambas partes lanzaron campañas de relaciones públicas. Los Rangers buscaban mantener el apoyo público destacando sus éxitos, mientras que el CJNG utilizaba tácticas de miedo y desinformación para socavar la confianza en las autoridades. La batalla entre los Rangers y el CJNG había alcanzado un punto crítico. Cada golpe era respondido con mayor fuerza, en una espiral de violencia que parecía no tener fin. La pregunta que rondaba la mente de todos era cuál sería el costo final de esta guerra y quién saldría victorioso. La Operación Isla Frontera marcó un golpe significativo contra el CJNG,
pero su impacto real fue más complejo de lo esperado. El cártel de El Mencho sufrió pérdidas materiales sustanciales, toneladas de drogas incautadas, millones en efectivo confiscados y decenas de propiedades decomisadas estratégicamente. Además, perdió el control sobre rutas clave y vio desmanteladas varias de sus redes de distribución, lo que debilitó su operativa en el estado. Sin embargo, a pesar de estos logros, el CJNG se adaptó rápidamente, reagrupándose y buscando nuevas maneras de fortalecer su influencia. La resiliencia del cártel fue evidente, y aunque se lograron avances significativos, el conflicto dejaba la sensación de que la lucha estaba lejos de su conclusión. Las organizaciones del crimen organizado siempre encuentran un camino para renovarse y reponerse, lo cual suscitaba una creciente preocupación en las autoridades y en las comunidades afectadas. La guerra no solo había transformado el paisaje de la frontera, sino también las vidas de muchos. Las cicatrices de la violencia tardarían en sanar. Sin embargo, el CJNG demostró una capacidad de adaptación sorprendente. Rápidamente reorganizaron sus operaciones, establecieron nuevas rutas y diversificaron sus actividades delictivas. Aunque debilitados, estaban lejos de ser derrotados. La dinámica del tráfico de drogas en la frontera experimentó cambios significativos. Las grandes operaciones dieron paso a métodos más discretos y tecnológicamente avanzados. El uso de drones y submarinos no tripulados para el contrabando se volvió más frecuente, complicando la labor de las fuerzas del orden. A pesar de la adversidad, las comunidades fronterizas vieron mejoras en seguridad y calidad de vida. La presencia constante de fuerzas del orden redujo la violencia visible, permitiendo un resurgimiento económico en algunas áreas. Sin embargo, nuevos desafíos emergieron. El vacío dejado por el CJNG atrajo a otros grupos criminales, generando territoriales luchas por el control. Además, el tráfico de personas y el contrabando de armas cobraron mayor relevancia en la economía criminal de la región. Los Rangers experimentaron una evolución significativa tras la operación. Mejoraron sus tácticas anticártel, enfocándose más en operaciones de inteligencia y menos en confrontaciones directas. El desarrollo de nuevas tecnologías fue crucial. Sistemas de vigilancia avanzados, software de análisis predictivo y equipos de comunicación más seguros se convirtieron en herramientas estándar en su arsenal. La formación y selección de Rangers se adaptó a esta nueva realidad, poniendo mayor énfasis en habilidades tecnológicas y de análisis, además del entrenamiento físico tradicional. La operación también generó tensiones entre los gobiernos estatal y federal. Texas reclamó mayor autonomía en asuntos de seguridad fronteriza, mientras que Washington insistía en la necesidad de una estrategia nacional coordinada. Las relaciones entre México y Estados Unidos experimentaron altibajos. Aunque la cooperación en seguridad se fortaleció, surgieron fricciones por cuestiones de soberanía y jurisdicción. El debate sobre políticas de drogas y seguridad fronteriza se intensificó, con voces críticas argumentando que el enfoque militarizado había fallado y abogando por estrategias centradas en la prevención y el tratamiento de adicciones. Nuevas estrategias comenzaron a emerger, enfocándose en atacar las estructuras financieras de los cárteles en lugar de privilegiar el combate directo. El papel de la tecnología y la inteligencia artificial en la lucha contra el crimen organizado se volvió central. La cooperación internacional se perfiló como clave para el éxito a largo plazo, y se establecieron grupos de trabajo multinacionales para abordar el problema de manera global, reconociendo la naturaleza transnacional de los cárteles modernos. El estado actual de El Mencho y la cúpula del CJNG quedó envuelto en misterio. Rumores sobre la muerte o captura de El Mencho circulaban constantemente, pero sin confirmación oficial. El futuro del cártel parece bifurcarse en dos escenarios posibles: una fragmentación en grupos más pequeños y manejables, o una transformación hacia un modelo de negocio más discreto y tecnológicamente avanzado. La Operación Isla Frontera demostró que los cárteles no son invencibles, pero también reveló la complejidad y resistencia de estas organizaciones criminales. La victoria declarada fue, en el mejor de los casos, parcial. La lucha contra el crimen organizado en la frontera entró en una nueva era, y los éxitos y fracasos de la operación servirían como lecciones valiosas para futuras estrategias. Mientras tanto, la frontera entre Texas y México seguía siendo un territorio en constante evolución, donde la batalla entre el orden y el caos continuaba sin un final claro a la vista.